En esta sesión aprenderemos acerca de las microfinanzas. El material de base que utilizaremos ha sido elaborado por el licenciado Roger Arévalo Arredos, docente del Instituto de Capacitación en Microfinanzas de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, FEPSEMAC. Veamos ahora cuáles serán nuestros objetivos de aprendizaje. En esta sesión aprenderemos acerca de la realidad de las micro y pequeñas empresas. Vamos a conocer acerca de sus características y necesidades. También vamos a conocer aquellas instituciones financieras que ofrecen servicios de microfinanzas en el Perú. Y finalmente, conoceremos acerca de la tecnología crediticia de microcréditos. Bien, y ahora que sabemos qué es lo que aprenderemos, empecemos definiendo las microfinanzas. Para efectos del presente curso, podemos entender a las microfinanzas como los servicios financieros destinados principalmente a las microempresas, sus propietarios u operadores y sus empleados. Es importante comprender que el término microempresa se define en sentido amplio. Incluye actividades económicas independientes que pueden abarcar desde vendedores de naranjas en puestos callejeros hasta pequeños talleres con empleados. Asimismo, es importante notar que en algunos sectores académicos no consideran que las actividades más pequeñas de los pobres constituyan empresas, pero consideramos incluso estas actividades merecen ser catalogadas como tales en virtud de los riesgos que sus propietarios, operadores, asumen con sus propios activos por más pequeños que sean. Además, para las instituciones microfinancieras, estas empresas y quienes trabajan en ellas son clientes muy valorados. Al definir las microfinanzas, las características de los clientes son tan importantes como la cuantía de las transacciones, por tratarse de operaciones informales y habitualmente familiares. Las microempresas y sus propietarios y trabajadores no cuentan con la documentación, los bienes y la verificación de ingresos salariales que normalmente exigen los bancos, especialmente para el otorgamiento de préstamos. La clave de las microfinanzas es el desarrollo de productos y tecnologías para prestar servicios financieros a estos clientes sobre una base sostenible. Ahora bien, se habla muchísimo que las microfinanzas tienen inherentes así una filosofía. Esto quiere decir que las microfinanzas conllevan un alto sentido de responsabilidad social, es decir, se busca cumplir con un rol social importante. Hemos dicho ya que las microfinanzas se orientan a las microempresas. Por ello, una característica importante de las microfinanzas es que en ellas se cuida muchísimo de no alentar el gasto o la inversión innecesaria. Esto es, en las acciones que desarrollan las entidades de microfinanzas, se busca identificar claramente el crédito para invertir. Se destinan fondos y recursos con un sentido empresarial para el desarrollo de las unidades productivas de los clientes. Veamos un ejemplo. Si una entidad microfinanciera otorga un crédito sin cuidar los aspectos aquí mencionados, la probabilidad de que el crédito tenga problemas es alta, y ello lo llevará a que probablemente tenga que considerar cuentas incobrables por créditos que no puede recuperar. Por ello podemos afirmar que no es lo mismo que una entidad tenga un 1% de gasto administrativo que un 1% de incobrables. La incobrabilidad además implica un costo económico para la institución y un alto costo social para el cliente y su familia. Hasta aquí podemos resumir entonces que las microfinanzas es la industria que brinda servicios financieros a las microempresas. Por ello, el grupo objetivo de las microfinanzas es el de las microempresas. Las microfinanzas se orientan a las microempresas. Las microempresas, ya sean urbanas o rurales, se caracterizan por ser actividades económicas a pequeña escala que operan en diversos sectores como comercio, servicios, agricultura y artesanía. Su nivel tecnológico es generalmente bajo. La carencia de recursos no permite muchas inversiones y los microempresarios no tienen acceso a recursos financieros porque el sistema bancario formal no los reconoce como sujetos económicos. A pesar de las muchas dificultades que este segmento productivo debe enfrentar, hay que resaltar la medida en que en los países de escasos recursos han aumentado las oportunidades de empleo como resultado de la expansión del sector informal y de las microempresas. De hecho, en ambos existe un conjunto de experiencias y capacidades que oportunamente orientadas pueden evolucionar hasta lograr una sólida posición. De acuerdo a la ley peruana, se diferencia una micro de una pequeña empresa, usando dos criterios, el número de empleados y el volumen anual de ventas.
Así, una microempresa es aquella que tiene hasta 10 trabajadores y sus ventas son menores a 150 unidades impositivas tributarias. Mientras que una pequeña empresa es aquella que tiene hasta 50 trabajadores y sus ventas anuales oscilan entre los 150 y 850 unidades impositivas tributarias. En este cuadro podemos ver cómo categorizar a las MIPES en otros países. En Chile, por ejemplo, por el número de trabajadores, hasta con 9 trabajadores se considera una microempresa y hasta con 50 trabajadores será considerada pequeña empresa. En Estados Unidos, pequeña empresa es aquella que tiene hasta 500 trabajadores, mientras que en el Japón el número de trabajadores límite para ser considerado pequeña empresa es 299. Por otro lado, Italia y Canadá tienen como límites los 500 y 900 trabajadores respectivamente. ¿Cuánto representan las MIPES en la economía peruana? Al año 2006, según la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT, las microempresas formales eran del orden de las 849.517 empresas, lo que representa el 27% del total de micros y pequeñas empresas. Por otro lado, la pequeña empresa formal estaban en el orden de 34.466, representando el 1.1%. Obsérvese que la pequeña empresa informal con 15.262 representan el 0.5%, mientras que la microempresa informal representa el 71.34% con 2.231.000 microempresas identificadas. Ahora bien, esta enorme cantidad de micro y pequeñas empresas tienen una problemática sumamente compleja y el financiamiento es apenas uno de sus principales problemas. Del total de micro y pequeñas empresas en el Perú, se estima que 1,7 millones de ellas están en el ámbito urbano y demandan cerca de 4.000 millones de dólares. Además, cerca de 1 millón de micro y pequeñas empresas son sujetos de crédito. Continuando con nuestro estudio de las micro y pequeñas empresas, identifiquemos algunas características de estas. Las micro y pequeñas empresas representan una enorme oportunidad para la generación de empleo. Dada la cantidad de MIPES existentes en el país y el número de empleados en cada una de ellas puede demandar, es enorme el potencial de generación de empleos que tienen. Por otro lado, las MIPES representan una excelente oportunidad de generación de riqueza y su contribución al Producto Bruto Interno es muy alta. Otra característica de las MIPES es, como lo hemos visto, que muchas de ellas se encuentran aún en el ámbito informal. Al ser unidades productivas muy pequeñas, cuentan con una estrecha relación capital y trabajo. Otra característica de las MIPES es que desempeñan múltiples funciones, es decir, una sola unidad con frecuencia desarrollada varias tareas simultáneas en el proceso productivo. Entre las fortalezas que presentan las MIPES se pueden destacar la alta flexibilidad en los procesos productivos. Las MIPES se adecúan con enorme facilidad a cambios y variaciones en su proceso productivo, manteniendo su capacidad productiva. La administración del negocio es sumamente sencilla. Se mantienen en mercados específicos. Los cambios en el mercado son frecuentes y las MIPES han demostrado una enorme capacidad de respuesta a estos cambios. Finalmente, no se requiere una gran inversión para cada puesto de trabajo que se genera en una MIPE. Entre las debilidades que se pueden encontrar en las micro y pequeñas empresas destacan: las MIPES, a pesar de su número, tienen escaso poder de influir en los mercados. Más bien, se especializan en responder a los cambios en el mercado, pero no tienen muchas posibilidades de influir en ellos. Las MIPES tienen escaso poder de negociación comercial. Tienen difícil acceso a información relevante para las decisiones de negocios. Finalmente, una debilidad importante de las MIPES es el difícil acceso que tienen al mercado del financiamiento en instituciones financieras. Ahora bien, hemos revisado la definición de microfinanzas y de las MIPES. Además de estudiar la importancia de estas en la economía, detengámonos un momento entonces a revisar ahora qué características representa la demanda de servicios de las micro y pequeñas empresas. En primer lugar, nos encontramos que las MIPES demandan un tratamiento individual en el crédito que se les ofrece. Las MIPES están en permanente actividad. Eso representa que necesitan de un financiamiento permanente también. Y aquí viene la importancia que tiene para la MIPE la labor del funcionario que lo acompaña. Las MIPES demandan por la atención adecuada a sus características.
La rapidez y oportunidad del servicio ofrecidos es sustancial. Finalmente, las MIPYMES demandan simplicidad en los trámites, proximidad geográfica y un adecuado manejo de las garantías.